Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Ahora en épocas de frío, épocas decembrinas, y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. No me encuentro solo, me encuentro acompañado en este nuevo espacio, el nuevo estudio del podcast aquí en Salud Mental para Todos. Y por primera vez en este estudio me acompaña, pero no primera vez en el podcast, la psicóloga Rocío, que es colega y amiga de aquí de todos nosotros. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Felipe, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por recibirme nuevamente. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Claro. Ya habíamos hablado desde la vez pasada que ojalá Sí. que aceptara más invitaciones y de repente desapareciste. Entonces, bueno, desaparecimos porque también dejamos de hacer algunos episodios, Sí, ¿no? pero se tenía que estrenar el nuevo espacio. Exactamente, o sea, y vaya que lo estamos estrenando porque estamos echándole muchas ganas para tener mucho contenido para ustedes. Y el día de hoy hay un tema bien interesante que creo que ya se ha tocado en ciertos momentos en el podcast anteriormente, sobre todo en Spotify, en el de audio, que tiene que ver con las épocas decembrinas. ¿Qué pasa que cuando pensamos o hablamos de épocas decembrinas, regularmente, tradicionalmente y mercadológicamente, pensamos en cuestiones como muy bonitas, ¿no? Como cosas felices, de unión, de armonía. Sin embargo, no siempre es así para todas las personas. Y cada quien tiene como un concepto diferente de estas épocas. Y no solamente Navidad, sino todo lo que envuelve este fin de año como tal. Desde noviembre, que es cuando estamos grabando ahorita, y obviamente diciembre, que es como cuando está más cargado de simbolismo, ¿no? Pero justo me gustaría que platicáramos de esto y lanzamos por ahí una convocatoria para que nos respondieran la pregunta, que es el título del episodio, que es ¿qué es lo más difícil de esta temporada decembrina? ¿Qué se te ocurre que fue lo que nos contestaron, Rocío? Yo creo que puede ser entre los eventos familiares, los gastos, el cierre de año, básicamente. Pero vamos descubriendo qué fue lo que nos comentaron. Claro, creo que hay muchas cosas, ¿no?, que nos llegaron a preocupar. Los voy leyendo conforme van saliendo y vamos comentándolos, ¿te parece? Anónimo número 1 nos dice: ver a mis familiares con los que no comparto opiniones. Creo que empezamos fuerte, ¿no? Sí, respecto a esto. sí. Que justo por ahí hay muchas personas que hablan que debería haber un manual, ¿no?, para este tipo de situaciones incómodas, que son las reuniones, no solo reuniones familiares, sino reuniones familiares forzadas a veces, ¿no? No, sí. Que parece que son obligación ir, o que parece que si no vas, te desheredan, ya no eres parte de la familia, no eres de la dinámica, no eres de nada. Entonces tienes que estar ahí a fuerzas para poder participar en lo que es la familia, ¿no? Claro, y irónicamente, ¿no?, una vez al año. O sea, no es... El resto del año se olvida. Ajá, no sí, hay familia. podemos no ser unidos todo el año, pero Ajá. esa fecha específicamente sí tenemos que serlo, ¿no? Y no solamente ir, sino convivir. Creo que a todos nos ha llegado a tocar ser o conocer al primo, al sobrino o al tío que no convive, ¿no? A lo mejor nada más va y toma, que es otro de los temas que vamos a tocar, pero a lo mejor solo va a hacer su desmadre, como dirían, ¿no? Pero ¿cuáles son como esos rituales que sí o sí suceden en la cena familiar? Y no me refiero a los rituales tradicionales como el cortar el pavo, a lo mejor la sidra o las posadas, todo esto. Me refiero a esos rituales de los que no se hablan, como lo es, y tenemos que mencionarlo desde el principio, la tía incómoda, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas respecto a eso? Y creo que nos lo comentaron desde la organización. O sea, desde que dicen, ya empiezan las posadas, ¿cuándo va a ser la cena familiar? ¿Cuándo vamos a tener nuestro convivio? Y desde organizarse puede implicar peleas, puede implicar grandes desacuerdos desde en casa de quién, qué es lo que van a hacer, actividades, pero también de quiénes van a compartir el espacio. Y ahí entran estos roles o estas personitas como la tía preguntona, o la tía mandona, o el tío borracho, o el primo raro, no sé, ¿no? Entonces no sobra que en todas las familias que tengamos con quienes no compartimos no solo opiniones, sino vivencias. Incluso puede ser familiares con los que, como no los ves el resto del año, no los conoces. Pero en ese momento los convives. Entonces creo que es un momento muy interesante, muy chistoso, porque claro que está el meme de la tía de ¿y el novio dónde está? ¿Y estás desempleado? ¿Y qué pasó contigo? Y religión, política, dinero, todos los temas que se convierten en temas incómodos y complicados. Todo lo que no se debería de tocar en una situación como esa, se toca, ¿no? Que tiene cierto sentido por lo que mencionábamos. Al final de cuentas, no lo estoy justificando, pero al final de cuentas, si no ves a una persona todo el año, pues obviamente quieres
atiborrar a esa persona de preguntas regularmente incómodas, porque al final de cuentas parecería que esa es como la función, ¿no?, de ciertas figuras en la familia. Por eso se habla de la tía incómoda, porque esa es la figura que tal vez estuvo ausente durante todo el año y en este momento quiere retomar esa conexión de alguna manera, y la manera que lo encuentra es a través de la incomodidad, ¿no?, en ese sentido. También, o sea, creo que son espacios que pueden ser malamente utilizados para sacar a la luz problemas familiares. Claro, los terrenos. Como estamos aquí reunidos, yo estoy peleada que a fulanita le dieron tal o a Chuchito tal, o por ejemplo, tú nunca me diste el cariño o la atención que merecía, o es que tú fuiste injusto. O sea, se vuelven espacios de catarsis muy tóxica, muy destructiva, y como con el derecho de poder tener esa dinámica en momentos que supuestamente parecen ser especiales, ¿no? Claro. De convivio familiar, de cariño, de amor, ¿no? Y puede ser todo lo contrario. Pero te voy a decir por qué pasa eso en esos momentos que se generan como catarsis, como mencionas, y es por un factor que a veces no tomamos en cuenta, pero sí lo tomamos, que es el alcohol. Creo que dentro de todas las festividades del año, las posadas, Navidad, todo, es justo de esos momentos en los cuales está hasta bien visto el hecho de que todos se embriaguen de alguna manera, ¿no? O sea, sí. De que todos tomen juntos como símbolo de unidad. Pero justamente si pudiéramos decirle alguna recomendación para evitar situaciones incómodas o para poder poner límites de una manera clara a la tía incómoda o a quien sea en este tipo de situaciones, uno de ellos sí o sí sería cuidar el tema del consumo. Claro. El tuyo, obviamente el de los demás pues no lo puedes hacer, a no ser que seas el anfitrión o anfitriona y no compres, ¿no? Pero regularmente este tipo de problemas se dan ya avanzada la noche, no es al principio, ¿sabes? Habrá situaciones en las cuales sí, pero regularmente tiene mucho que ver con el tema del alcohol. Claro, y creo que ahí es escoger con prudencia y asertividad en qué momentos puedes permitirte ese disfrute y en qué momentos se puede convertir en un arma de doble filo, en donde ya puede ser un momento de catarsis o de emociones muy exacerbadas que ya no puedes controlar y pueden terminar en una catástrofe. Entonces, más bien, previamente considerar esta convivencia que tengo, a qué me conviene limitarme o qué es prudente por mi bienestar personal y el de todos los que van a compartir el mismo espacio, cuáles son los límites que debería empezar a marcar. Claro. ¿Cómo crees tú? Digo, tal vez es una pregunta difícil de contestar porque aquí sí aplica el depende, ¿no? Pero es una pregunta que yo he visto mucho y he escuchado mucho en este tipo de programas que hablan de qué hacer en este tipo de situaciones incómodas en la cena familiar. Pero ¿cómo crees tú que se podría poner el límite a esa tía incómoda? Híjole. Como todo buen psicólogo digo que depende. Claro. Pero me parece que formas muy básicas como desde el tono y los gestos que utilizas. O sea, yo creo que desde tu lenguaje corporal y verbal puedes llegar a un muy mal resultado, o al menos a un resultado lo más pacífico posible. Entonces, si ya tienes a alguien que está elevando su tono de voz, que está utilizando comentarios que pueden ser agresivos o pasivo-agresivos, no entrar en ese mismo juego, para empezar, ¿no? O sea, y cuidar tu propio tono y tu propia comunicación no verbal, para no caer en ese juego o en ese ciclo, ¿no? O sea, creo que empezando por ahí y yo creo que en segunda evitando ciertos temas claramente. Política, religión, conflictos anteriores no solucionados. Así es, o sea, también tener la prudencia de decir no lo voy a sacar, no tener esa cizaña de quiero prender fuego en mi convivencia familiar. Pues claro que no. Pero también creo que algo muy importante dentro de estos límites, que es la comunicación asertiva, es saber cuándo, cómo y dónde. O sea, por ejemplo, si es una situación que hay varias personas en las que tienen un grado elevado de alcohol en ese momento, ¿a qué se va a llegar? A nada. O por ejemplo, si tú sabes que son temas delicados en donde están personas que pueden meterse en la misma conversación, tal vez tampoco es el momento. Entonces tú decir retirarte, por ejemplo, o hacer este comentario de no lo comparto, agradecería que se respetara aquello que tú tampoco compartes.
Claro, que ojalá fuera así de fácil, porque genuinamente ya en ese tipo de situaciones es complicado que la gente entienda. No sé si has visto un meme de los límites a poner, que qué hacer cuando la tía incómoda te pregunte qué onda con los hijos, qué onda con el novio, y que dice, la próxima vez que te pregunten eso, dile, pues qué crees, soy estéril. Aquí nos incomodamos todos, o sea, no solo yo. Sí, yo he visto unos memes también que dice que la tía incómoda pregunta, por ejemplo, ¿dónde está el novio? ¿Qué pasó? Y que le responde la sobrina, ¿y mi tío dónde está? ¿No? O sea, que a esa tía que quedó como soltera o divorciada o así, ¿no? Y le regresan como el problema familiar, ¿no? Y el terreno que no te dieron, ¿dónde está? ¿No? O sea, sí le regresan como con esa cizaña. Pero bueno, no estamos recomendando eso, solo era el chascarrillo porque si no se va a otro lado. ¿Te parece si leemos alguna otra de los que nos están comentando? Sí. Volver a tocar base, conectar con nuestros seres queridos, que creo que tiene que ver con esta parte. Por un lado, tocar o reconectar con las personas que nunca tenemos contacto, pero esta parte de los seres queridos es bien importante, sobre todo en familias que en ocasiones no viven en el mismo lugar, ¿no? Este es el momento ideal para que todos se conglomeren o se junten en algún espacio. Claro. Y sobre todo si no viven en el mismo país. Sí. ¿Qué importancia tiene como este tipo de tradiciones? Hablando de la cena familiar en Navidad, ¿no? Que puede ser en cualquier otro momento, pero se da mucho en eso, como para poder reconectar de manera física, porque ahorita las redes sociales y todo nos permiten hacerlo en la cotidianidad, pero reconectar de manera física con esas personas, ¿no? Sí. ¿Qué crees que podríamos, o cómo podríamos aprovechar este tipo de situaciones? Si tienes a un tío, una tía, un sobrino, primo, que tienes mucho que no ves y quieres mucho y solamente lo vas a ver 1 o 2 noches por este tipo de festividades, ¿cómo aprovechar el tiempo con estas personas? Yo creo que estos momentos que se les dedica al año, o sea, que si bien pueden parecer irónicos como lo comentamos al inicio, el realmente dedicarle esos espacios a la gente que quieres, a la gente que no ves, a la gente que aprecias, yo creo que va desde tener detalles significativos, detalles de atención. O sea, desde planear un espacio agradable para todos, que se tome en cuenta a cada persona. Claro. ¿No? O sea, porque si ya son personas que no frecuentas, ¿por qué no dedicarle en ese momento un pensamiento y decir, a ver, ¿qué le gustaría a esta persona? ¿Cómo estoy tomándolo en cuenta? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué me conviene hablar? ¿Qué no me conviene hablar incluso? Y yo creo que previamente hacer esa reflexión, a ver, estas personas a las que voy a ver, ¿qué detalle puedo yo tener con ellas? No necesariamente regalos, sino un pensamiento, una palabra, una mirada, desde la comida que se escoge. Creo que cosas así de pequeñas pueden hacer la diferencia en realmente aprovechar ese poco tiempo que tienes con las personas que no ves el resto del año. Claro, aprovechar para hacer cosas para conectar de alguna manera, ¿no? Si avanzamos aquí en los comentarios, por aquí dicen, abstenerme de las compras. Que aquí hay un punto que hablamos, ¿no? La parte de las finanzas, porque se ven muy afectadas no solo por lo que es la cuesta de enero, ¿no? Que hablamos, todos los pagos que se vienen en esas épocas, sino por las compras navideñas y previo a eso el Black Friday y previo a eso el Buen Fin. O sea, todas las compras o la vorágine de compras que justo el capítulo anterior es un capítulo especial diseñado para todas aquellas personas que tienen compulsión por las compras, así que les voy a dejar el enlace aquí arriba. Pero cómo es que esto, ¿no? Abstenerme de comprar. ¿Cómo podemos ponernos un autolímite a la hora de gastar? Porque hay familias, y yo lo he notado, y en la mía en ocasiones ha llegado a ser así, ¿no? Que sabes y es esperado que haya como muchos regalos o que haya regalos muy ostentosos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando sabemos que no siempre o vamos a tener la solvencia económica para ello, o a veces eso no es, bueno, obviamente eso no es lo importante, creo que eso no, ni hace falta decirlo, ¿no? O sea, la parte de los regalos no es lo importante, pero ¿cómo abstenernos o cómo ponernos un límite en ese sentido? ¿Tú qué crees que podríamos hacer? Educación financiera. A ver, no gastes lo que no tienes. Ajá. O sea, creo que ese es el mandamiento número 1, ¿no? O sea, no gastes lo que no tienes. O sea, sí hay que hacer este ejercicio de, abrir mi cuenta, ver cuáles son mis ahorros, cuáles son los gastos fijos que tengo que cubrir y qué puedo permitirme fuera de esos gastos fijos, tener estos pequeños lujos o estos pequeños gustos, que no tiene nada de malo ir de compras. Pero el no tener como esta delicadeza o educación de decir, a ver, ¿realmente me puedo comprar todo lo que quiero comprarme? O sea,
no gastar lo que no tengo, diría yo. Por ahí las personas expertas en finanzas hablan mucho de si te puedes comprar eso que quieres comprar 3 veces, cómpralo. Si no, mejor evítalo, ¿no? Y sobre todo también, o sea, si nos vamos a un tema más técnico, no somos tal vez especialistas financieros, pero sabemos que las tarjetas de crédito pues son muy peligrosas en estas épocas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si puedes esconderlas o dárselas a tu mejor amigo y que te las entregue ya iniciando el año, no sé, hacer algo respecto a eso también podría ayudar de alguna manera. Evitar redes sociales y publicidad. Ay, claro. En esas fechas en específico, creo que en particular el Buen Fin que acaba de pasar, el Buen Fin lo ves en todos lados. Son 3 días que podrías limitarte a no ver tanto redes sociales porque muchas veces la publicidad es lo que genera el que nos acerquemos. Claro. Igual y ni se nos había ocurrido porque la publicidad es experta en eso, en generar necesidades que no tienes, ¿no? Entonces creo que desde evitar un poquito la publicidad en redes sociales, lo que mencionas de pedir a alguien más que te guarde las tarjetas, no pararte en las plazas, por ejemplo. O sea, es como decir, si estás a dieta no te vas a parar enfrente de todo un banquete de comida, ¿no? Entonces es lo mismo, si tienes que tener una sobriedad económica, no te vas a parar enfrente de la vitrina con todo lo que quieres comprar. Claro, definitivamente, creo que eso es para empezar, ¿no? Y ahorita que dabas el ejemplo de enfrente de ese banquete o de ese montón de comida, otra de las cosas que muchos dijeron tiene que ver con eso, ¿no? El poder controlar la ingesta de calorías en general, pero la comida, ¿no? Se tiene muy pensado que en estas épocas es cuando engordamos y pues enero es el gimnasio, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero muchas de las personas que todo el año estuvieron tal vez cuidándose, estas épocas las dejan como libres, ¿no? De cierta manera. Porque, recordemos, y en otros episodios hemos hablado de eso, o sea, sobre todo aquí en México, sé que nos escuchan de varias partes del mundo, pero sobre todo aquí en México es una cultura muy basada en la unión a través del símbolo que es la comida. Sí. O sea, los banquetes, las reuniones familiares, los funerales, todo tiene que ver con comida. Entonces, lo enlazamos mucho a la sensación y al sentimiento, 1 de bienestar, 2 de unión y 3 de felicidad de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, esta siendo una época muy cargada simbólicamente de eso, o sea, de esas necesidades, vaya, pues acudimos mucho a la comida. No, a mí me encanta el puente Guadalupe Reyes. O sea, porque empieza con el Día de la Virgen de Guadalupe, termina el Día de Reyes y no para la comedera. Porque tampoco para la variedad de platillos que puedes disfrutar a lo largo de esas fechas. Claro. Entonces es súper tentador y es delicioso, claro que lo es, o sea, imposible realmente de poder abstenerse a todos los antojos, pero yo creo que son fiestas de mucho exceso, o sea, ahorita hablamos del exceso financiero, ahora del exceso respecto a la comida, pero no le vamos a restar el significado valioso de esos momentos y decir no voy a comer o cómo puedo dejar de comer. No, es cómo puedo comer mejor en esas fechas. Y no significa ahora voy a comer pura ensalada navideña, no. O sea, es, a ver, si tengo una comida y luego tengo una posada y al día siguiente tengo otra posada, ¿en qué momentos puedo medirme? ¿Qué es lo que voy a comer en esas fiestas? Que probablemente pueda reducir un poco la ingesta, ¿no? O sea, como que planearlo un poquito. No significa dejar de comer, es comer mejor. Claro. Porque claro que se debe de disfrutar. Sí, porque hay que cuidar también la relación que tenemos con la comida y ahí empieza mucho lo del siguiente año. Y tal vez cosas tan sencillas como de si te sirven 2 tamales, no sé, cómete uno, ¿no? O sea, ya hasta donde quedes satisfecho y se acabó, porque solemos entrar en esa vorágine de, pues no es cuando quedes satisfecho, es cuando el plato se acabe, que es diferente, ¿no? Sí, y es que, pues hablando justo eso de los excesos, o sea, yo considero que muchas veces se ven las fiestas navideñas como el momento del año donde todo se te perdona. Se te perdona los excesos financieros porque viene el aguinaldo. Ah, claro. Se te perdona el exceso en comida porque en enero empiezan los propósitos. Se te perdona los malos ratos familiares porque es el único momento del año en donde nos juntamos. Entonces me tengo que aguantar todos los malos tratos familiares. Entonces creo que también reflexionar o cuestionarnos realmente de fondo cuál es la visión que tenemos de esas fechas y qué nos permitimos que realmente no queramos prolongar y cuestionarnos por qué lo queremos solo en esas fechas. Claro, definitivamente. Y creo que
todavía hay muchos puntos que tratar, ¿no? Ya hablamos de la comida, ya hablamos de lo financiero, como bien decías, ya hablamos de las situaciones incómodas, de las peleas, de las reuniones familiares, y toca turno a hablar de algo un poco más complicado, ¿no? Y de hecho no me gustaría que nos metiéramos tan de fondo al tema porque creo que se requiere un tema en específico para esto, ¿no? Pero voy a leer un comentario que por aquí nos ponen en Face, que es extrañar a un ser querido que ya no está contigo en las fiestas decembrinas. Que justo a eso iba mi comentario inicial de que no todos la pasan tan bien, ¿no? Y creo que si no es que todo sea por esa razón, pero la gran mayoría de personas que sufren de una situación complicada en estas épocas tiene que ver con eso, con el hecho de que un ser muy querido ya no está, que haya sido una pérdida en el transcurso de ese año en curso o antes, ¿no? Pero estas fechas, como todo lo que simbolizan, todo lo que hemos hablado, pues nos recuerda a las personas que ya no están. Claro. Entonces, qué difícil es el vivir. Imagínate tú que todos los días fuera Navidad y que todos los días tuvieras que recordar que alguien ya no está, ¿no? O sea, todo tu proceso, en muchas ocasiones, todo el proceso de duelo que viven las personas, no es que se vaya a la basura porque no es así, pero es como si se reviviera por un micromomento ese proceso de duelo, ¿no? Porque es el recordatorio fuera del aniversario de la persona de luctuoso, fuera del cumpleaños. Creo que Navidad está en el top 3 de los momentos más difíciles para este tipo de situaciones, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer? Así, a grosso modo, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que el peso emocional no sea tan grande? Digo, no voy a hablar de que no lo sintamos, porque lo tenemos que sentir. Al final de cuentas es honrar a la persona que ya no está, ¿no? Y el recuerdo de esta persona, pero para que no sea tan grande este peso, que no nos afecte tanto. ¿Qué crees que podríamos hacer? Yo creo que todo ese significado que cargan esas fechas y todo el dolor que surge a raíz de ese significado puede ser transformado en una forma de recordar a las personas. O sea, en vivir esas fechas o en esos momentos, no desde la falta, sino desde el recuerdo. Claro. Porque si bien va a doler y si bien va a ser momentos de gran tristeza, también poder decir qué momentos gratos tuve yo con esta persona. ¿Cómo puedo yo recordar en estos tiempos tan significativos cosas que también fueron significativas de esta persona? Y atesorarlo. Y prender como una velita en el corazón para que dentro de esa oscuridad que sentimos en esas fechas haya una pequeña luz que nos dé calor. Y que sea a través de ese recuerdo mucho más grato y mucho más significativo que la falta como en totalidad. Definitivamente, porque creo que muchas personas acuden como una solución paliativa al hecho de ignorar lo que sienten y el hecho de, inclusive yo he escuchado personas que se van totalmente de su casa cada año, o sea, se van a un lugar totalmente diferente, que digo, también puede ser algo bueno, siempre y cuando no estemos escapando de la emoción y no estemos escapando de la situación, ¿no? Pero el hecho de conectar a través del recuerdo, porque no solo es el dolor de que ya no está, es también el gozo de lo que se vivió bueno con esa persona. Claro. Si no, no dolería. O sea, para empezar es una dicotomía que tiene que estar, ¿no? O sea, si no, no dolería. Pero hay muchas formas de honrar y ritualizar como ese recuerdo, ¿no? Y digo, les mencionaba, ya nos meteremos a eso en un tema más adelante para darles ciertas rituales inclusive que pueden realizar. Pero creo que si pudiéramos resumir ese punto específico, pues no es el no recordar o no es el ignorar o no es el olvidarte. El no sentir el no sentir, tristeza. claro, eso, el no sentir. Al contrario, es sentirlo, pero sentirlo en la justa medida que lo necesito sentir. Ni lo que te digan los demás, ya pasó hace mucho, no deberías de ponerte así cada que vienen estas fechas, ni tampoco cualquier otra cosa, ¿no? Es cada quien, aquí se aplica la de depende, ¿no? O sea, cada quien tiene su situación específica, pero sí es importante. Y esto me deriva justamente a otra situación que sucede en temas navideños, que no tiene que ver tal vez con la pérdida, o tal vez sí, de alguna persona o algún ser querido, que es esto que inclusive hablábamos, ¿no? De la depresión estacional, que esto ya lo hemos hablado en el podcast creo que en más de una ocasión, que tiene que ver con este periodo en el cual a nivel inclusive químico estamos predispuestos a una sensación de tristeza estacional, ¿no? Por eso se llama. Y esto viene justamente de ciertos países en ciertas latitudes del mundo, en el cual los días se hacen más cortos y las noches se hacen más largas. Y está demostrado científicamente que entre menos luz
obtenga nuestro cuerpo, nuestros ojos específicamente, menos carga química de ciertos neurotransmisores que provocan la sensación de felicidad, tranquilidad y estabilidad vamos a tener, lo que va a provocar una sensación constante en algunas personas de estar como deprimidos. O sea, no me encanta la palabra porque no es depresión como tal, pero estar tristones, pues si lo podemos poner agüitados. Así, ¿no? Agüitados, exactamente. Entonces, es muy normal que asociemos ciertos conceptos al estar triste, el frío, la oscuridad en general. Si ustedes salen, inclusive aquí en México, que tal vez no tenemos días tan más cortos, así son más cortos, pero no tanto como en otros países, que en ocasiones los días duran 2 horas nada más y la noche dura muchísimo más, pero sí se alcanza a notar como un tono gris, como si hubieran puesto un filtro, ¿no? En los días. Incluso hay menos personas en la calle. Exactamente. Entonces, no nada más es el clima, es que la interacción social cambia. Uh-huh. Entonces, también yo creo que dentro de esto de la depresión estacional, a veces se nos olvida que somos seres vivos influenciados por nuestro entorno, por el clima, por por la colonia en la que vivimos incluso, ¿no? O sea, como que todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno termina también influenciando en nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Entonces, esta depresión estacional forma parte de eso, o sea, de cómo recibimos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Claro. Y hay una canción justo que se llama Depresión Estacional, de un grupo que se llama Pau, que igual me gustaría leer como algunas partecitas, porque justo menciona que los días, o sea, ya es de noche, son las 5 de la tarde, se siente triste, por ejemplo, llorando lava los platos, o sea... Vamos leyéndola para que se conecten con eso. No podemos ponerla por temas de copyright y luego nos bajan el video. Yo creo que más adelante haremos como algunos clips para TikTok donde sí podemos hacer esto, pero la vamos a leer algunos párrafos para que nos entiendan de qué estamos hablando, porque creo que ejemplifica muy bien lo que se vive de cierta manera en este tema de depresión estacional, ¿no? Adelante. Va. Ok, hay justo un verso que dice: no sé bien por qué de pronto me sentí tan solo. Terminé la serie, buena temporada, voy a la cocina en busca de nada. O sea, justo cuando nos sentimos así solos, como achicopalados, diría el meme, buscamos comer más, uh-huh. Hacemos, ya las cosas que hacemos no nos llaman igual la atención. O sea, terminó una serie entera y pues dice, bueno, pues está bien, ¿no? Y creo que justo en esto de la depresión estacional también afecta las expectativas que tenemos de esas fechas justo decembrinas, ¿no? Uh-huh, claro, y por aquí me ponían en un comentario ahorita que decías eso, ¿no? Entramos como en una especie de loop o de estado automático del ser humano en el cual solo hacemos lo necesario para sobrevivir, entre ello ver Netflix porque ya es necesario para sobrevivir, comer y ya, ¿no? Pero sí nos podemos meter como a ese punto en el cual parecería que estamos bien, pero estamos bien. Sí. Uh-huh. Sí. Creo que también puede ser que dentro de esta depresión estacional la gente diga, bueno, es que algo está pasando, ¿no? Pero a veces es solo abrazar que en nuestro entorno de cierta forma nos va a influenciar y nosotros darle como esa pequeña chispita. De hecho, la misma canción dice, voy a estar bien tomando vitaminas. Uh-huh. O sea, parece un poquito irónico, pero a mí me gusta esa frase porque digo, pues sí, o sea, las cosas pueden parecer como planas, tristes, pero dices, voy a estar bien. O sea, hay formas de salir adelante de este estado de ánimo que parece que de todos lados surge, ¿no? Claro, definitivamente. Oye, Rocío, ya para cerrar, si pudiéramos, sé que hablamos de varios puntos, tal vez algunos sin tanta conexión, otros más conectados entre sí, pero dentro del tema que es lo más difícil de la temporada decembrina, si pudiéramos recomendar de lo que ya dijimos y cosas nuevas, específicamente, ¿qué les podríamos decir a la gente para que no lo pasen tan complicado en cualquiera de estos puntos que hablamos a lo largo del episodio? ¿Qué recomendación darías tú? Yo creo que empezaría con los límites, okay. Tanto personales como relacionales. Uh-huh. Personales en el sentido de la cuestión financiera que hablamos, uh-huh. Y los excesos en general, alcohol, comida, compras, y límites
en las relaciones que tienes, o sea, para que los momentos que vas a pasar sean al menos lo más agradables posibles. Entonces, punto número 1, límites. Y punto número 2, yo diría disfrutar. O sea, realmente son fechas que se pueden disfrutar mucho. Entonces, permitirnos ese disfrute con los límites bien puestos sobre la mesa. Y en esos malos ratos que implican estas fechas, de cierta forma, tomar un poquito las riendas y decir, este año, ¿cómo quiero pasarlo? No nada más predisponernos a decir, es que así es todos los años. Sí, probablemente vas a ver a las mismas personas que te caen igual de gordos, ¿no? Pero cambiar un poquito la dinámica incluso personal, la perspectiva que tú tengas de esas fechas, para ver qué puedes lograr, qué está dentro de tu control, para que las fechas sean un poco más agradables. Claro, buenísimo, Rocío. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en el podcast. ¿Dónde te pueden encontrar? Si me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicóloga Rocío Gómez Ibarra. Ok, perfecto. Más adelante aquí en el espacio de Salud Mental para Todos, te voy a hacer que te comprometas públicamente. Queremos generar más contenido y acá Rocío tiene buenas ideas y creo que va a haber algo bastante emocionante para este año. En el nuevo canal que va a ser de Salud Mental para Todos ya les estaré poniendo los enlaces en todos los videos de este canal para que vayan para allá. Pero muchísimas gracias, Rocío. Creo que fue un tema bastante interesante. Tenemos por ahí algunos otros programados. Sé que vas a estar viniendo más seguido todavía por acá. Claro que sí. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Si les sirvió de algo, conocen a alguien que les sirva, acuérdense compartirlo, etiquetarnos como Realidades Podcast, a mí como F. Pinto Terapeuta y a nuestro patrocinador oficial como Salud Mental para Todos, que es la clínica para tomar terapia tanto en línea como presencial en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acuérdense de suscribirse, darle like y todo lo demás. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos. Gracias, Rocío, también. Gracias, Felipe. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.